Los años 70 no fueron una época de sutileza, fueron una época de presencia, una época en la que algunos automóviles americanos parecían más grandes, más lujosos y más importantes que cualquier otra cosa en la carretera. Y eso era exactamente lo que sus compradores querían. Querían parecer exitosos, querían transmitir riqueza, y algunos consiguieron mejor que ningún otro coche de su generación. Algunos de estos coches parecen tan sofisticados que incluso medio siglo después siguen teniendo más personalidad que muchos automóviles modernos. Comencemos. 1971 Buick Riviera. Este coche no parecía un automóvil común, parecía una declaración de estilo. Y esa es precisamente la razón por la que el Buick Riviera ocupa un lugar tan especial entre los coches americanos de los años 70. Porque mientras muchos fabricantes intentaban impresionar con tamaño o cromados, el Riviera apostó por algo mucho más difícil de conseguir: elegancia. A simple vista, era imposible confundirlo con cualquier otro automóvil de la época. La larga carrocería, las proporciones perfectamente equilibradas y la famosa línea trasera boa tail le daban una presencia única. No parecía un muscle car, no parecía un sedán de lujo tradicional, parecía algo mucho más exclusivo. Y eso era exactamente lo que Buick pretendía. El Riviera estaba pensado para compradores que querían destacar sin necesidad de exagerar. Personas que valoraban el diseño tanto como el confort. Y esa filosofía también se reflejaba en el interior. Los asientos eran amplios y cómodos. Los acabados transmitían calidad. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Porque detrás de toda aquella sofisticación se escondía un enorme V8 de 455 pulgadas cúbicas con alrededor de 315 caballos de fuerza. Y ese contraste es precisamente lo que define al Riviera, porque parecía un automóvil diseñado únicamente para el lujo, pero tenía prestaciones capaces de sorprender a muchos deportivos de su época. Hoy, los mejores ejemplares suelen situarse entre los $40,000 y los $100,000. 1976 Cadillac Eldorado. Este coche no parecía elegante, parecía lujoso en el sentido más absoluto de la palabra. Y eso es exactamente lo que lo convirtió en uno de los símbolos americanos más importantes de los años 70. Porque mientras muchos fabricantes comenzaban a reducir el tamaño de sus automóviles, Cadillac seguía construyendo coches enormes, sofisticados y diseñados para impresionar. Y el Eldorado representaba esa filosofía mejor que ningún otro. A simple vista transmitía prestigio. El interminable capó, las líneas fluidas y las proporciones majestuosas hacían que pareciera un automóvil reservado para celebridades, empresarios o personas acostumbradas a ocupar el centro de atención. Y quizá lo más elegante de todo era que nunca parecía esforzarse por llamar la atención. Simplemente lo hacía. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque este modelo fue presentado como el último descapotable americano de lujo, producido en serie. Y aunque posteriormente otros fabricantes volverían a ofrecer convertibles, en aquel momento muchos compradores pensaron que estaban adquiriendo el final de una era. Eso aumentó enormemente su prestigio. Y también su atractivo. En el interior, el lujo era exactamente lo que uno esperaba de Cadillac. Asientos enormes, materiales de alta calidad, abundante equipamiento y una sensación de confort que convertía cualquier trayecto en una experiencia relajada. Bajo el capó encontramos un gigantesco V8 de 500 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 190 caballos de fuerza. Puede que la cifra no parezca impresionante hoy, pero este coche nunca fue diseñado para correr. Fue diseñado para flotar por la carretera con absoluta suavidad. Y eso era precisamente lo que hacía tan bien. Hoy, los Cadillac Eldorado de 1976 suelen situarse entre los $25,000 y los $80,000, mientras que los mejores ejemplares continúan siendo muy buscados por coleccionistas. 1971 Lincoln Continental Mark III. Este coche no necesitaba una presentación, porque desde el momento en que aparecía, todos sabían que era importante. Y esa es una de las razones por las que el Lincoln Continental Mark III se convirtió en uno de los automóviles más elegantes de toda la década. Porque mientras algunos fabricantes buscaban impresionar mediante el tamaño, Lincoln apostó por algo más sofisticado: presencia. A simple vista, el Mark III parecía diseñado para ejecutivos, empresarios y personas acostumbradas al éxito. La enorme parrilla frontal, el largo capó y las líneas perfectamente proporcionadas le daban una apariencia casi aristocrática.
No parecía un muscle car, no parecía un coche deportivo, parecía un automóvil construido para alguien que ya había llegado a la cima. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan atractivo. Pero donde realmente brillaba era en el interior. Los asientos eran enormes y extraordinariamente cómodos. Los materiales transmitían calidad desde cualquier ángulo. Y el nivel de refinamiento rivalizaba directamente con algunos de los mejores Cadillac de la época. Cada detalle estaba diseñado para ofrecer una experiencia relajada, silenciosa y lujosa. Y aquí es donde aparece un contraste interesante, porque detrás de toda aquella sofisticación se encontraba un enorme V8 de 460 pulgadas cúbicas, que producía alrededor de 365 caballos de fuerza. Gracias a ello podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,5 segundos, más rápido de lo que la mayoría imaginaba al verlo. Hoy los mejores Lincoln Continental Mark III suelen situarse entre los $30,000 y los $90,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y ahora quiero saber algo. Entre el Buick Riviera y el Cadillac Eldorado que acabamos de ver, ¿con cuál te quedarías? ¿O prefieres la elegancia ejecutiva y sofisticada de este Lincoln Continental Mark III? Déjamelo en los comentarios. 1971 Oldsmobile Toronado. Este coche parecía venir del futuro. Y quizá esa sea una de las razones por las que sigue siendo tan elegante hoy. Porque mientras muchos automóviles americanos de principios de los años 70 seguían utilizando fórmulas tradicionales, Oldsmobile estaba haciendo algo diferente, algo más atrevido, algo más innovador. Y el Toronado era la prueba perfecta. A simple vista, tenía una presencia extraordinaria. La larga carrocería, las líneas limpias y el perfil bajo le daban una apariencia mucho más moderna que la mayoría de sus rivales. No dependía de enormes cantidades de cromado. No necesitaba detalles exagerados. Su elegancia provenía de sus proporciones. El resultado era un coche que parecía diferente a cualquier otra cosa en la carretera. Y el interior estaba a la altura de esa exclusividad. Asientos amplios, materiales de calidad, instrumentación moderna para la época. Todo transmitía una sensación de lujo progresista, como si Oldsmobile estuviera mostrando cómo imaginaba el futuro. Bajo el capó encontramos un enorme V8 de 455 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 350 caballos de fuerza. Y ese contraste es precisamente lo que hace tan especial al Toronado, porque parecía un elegante coche de lujo, pero escondía prestaciones que muchos conductores no esperaban. Hoy los mejores Oldsmobile Toronado de 1971 suelen situarse entre los $25,000 y los $70,000. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los automóviles americanos más elegantes, innovadores y subestimados de toda la década de los 70. 1973 Cadillac Fleetwood Brougham. Este coche no parecía un automóvil, parecía un salón de lujo sobre ruedas. Y eso era exactamente lo que Cadillac quería conseguir. Porque durante los años 70, el Fleetwood Brougham representaba uno de los niveles más altos de prestigio que podía alcanzar un automóvil americano. No era un coche diseñado para llamar la atención mediante la velocidad. Su misión era otra: ofrecer una experiencia de lujo que pocos automóviles en el mundo podían igualar. A simple vista, su presencia era imponente. La enorme carrocería, la elegante parrilla cromada y las proporciones majestuosas transmitían una sensación inmediata de importancia. Parecía el coche de un empresario, de un político, o de alguien acostumbrado a viajar con absoluta comodidad. Y precisamente ahí estaba su encanto. Pero donde realmente brillaba era en el interior. Los asientos eran enormes y extraordinariamente suaves. Había espacio de sobra para todos los ocupantes. Y los materiales transmitían una sensación de refinamiento que convirtió al Fleetwood en una referencia dentro del lujo americano. Todo estaba diseñado para aislar a los pasajeros del mundo exterior. El ruido desaparecía, y cada viaje se convertía en una experiencia relajante. Hoy los mejores Cadillac Fleetwood Brougham de 1973 suelen situarse entre los $20,000 y los $60,000 dependiendo de su estado y originalidad. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los automóviles americanos más elegantes, cómodos y prestigiosos de toda la década de los 70. 1970 Chrysler 300. Este coche parecía demasiado elegante para ser un muscle car y demasiado agresivo para ser un coche de lujo. Y precisamente por eso resulta tan fascinante.
A simple vista era imposible ignorarlo. La exclusiva combinación de colores blanco y dorado, las enormes dimensiones y las líneas refinadas de la carrocería le daban una presencia única en las carreteras americanas. No parecía un automóvil convencional, parecía algo construido para destacar. Y eso era exactamente lo que Chrysler buscaba. Pero aquí está lo interesante. A diferencia de muchos coches elegantes de la época, el 300 también tenía una personalidad mucho más deportiva. Bajo el enorme capó encontramos un gigantesco V8 de 440 pulgadas cúbicas, equipado con 3 carburadores de doble cuerpo. Una mecánica capaz de producir alrededor de 390 caballos de fuerza. Gracias a ello podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos. Un rendimiento que pocos automóviles de lujo podían ofrecer. Y en el interior, el ambiente seguía siendo puro lujo americano. Asientos amplios, excelente nivel de equipamiento y una conducción diseñada para recorrer largas distancias con total comodidad. Era rápido cuando quería hacerlo, pero elegante todo el tiempo. Hoy, los mejores Chrysler 300 suelen situarse entre los $50,000 y los $120,000 debido a su rareza y atractivo entre coleccionistas. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál representa mejor la elegancia americana de los años 70? ¿El sofisticado Lincoln Mark III? ¿El majestuoso Cadillac Fleetwood? ¿O este exclusivo Chrysler 300? Déjamelo en los comentarios. 1975, Chrysler New Yorker Brougham. Este coche no intentaba impresionar con velocidad, intentaba impresionar con presencia, y lo conseguía desde el primer instante. Porque durante los años 70, el New Yorker Brougham representaba exactamente lo que muchos americanos imaginaban cuando pensaban en un automóvil de lujo. A simple vista transmitía una sensación de prestigio difícil de ignorar. La enorme parrilla cromada, el interminable capó, y las líneas rectas y refinadas le daban una apariencia que parecía hecha para las avenidas más exclusivas de América. No era un coche que siguiera modas, era un coche diseñado para transmitir éxito. Y esa filosofía continuaba en el interior, porque abrir la puerta era como entrar en una sala de estar de lujo. Los asientos eran enormes y acolchados. Había espacio de sobra para todos los ocupantes, y cada detalle estaba pensado para maximizar el confort. El aislamiento acústico era excelente. La suspensión absorbía las irregularidades de la carretera con facilidad, y la experiencia de conducción era suave y relajada. Exactamente lo que un comprador de Chrysler esperaba de su modelo insignia. Pero aquí aparece un contraste interesante, porque a pesar de toda aquella elegancia y comodidad, el New Yorker seguía equipado con un enorme V8 de 440 pulgadas cúbicas, una mecánica capaz de producir alrededor de 215 caballos de fuerza. Puede que no fuera el coche más rápido de esta lista, pero tampoco lo necesitaba. Su misión era otra: hacer que cada viaje pareciera más corto, más silencioso y más cómodo. Y pocos automóviles americanos lo hacían mejor. Hoy, los mejores Chrysler New Yorker Brougham de 1975 suelen situarse entre los $15,000 y los $45,000, dependiendo de su estado y originalidad. 1971 Pontiac Grandville. Este coche parecía pertenecer a una época más elegante. Y quizás esa sea la mejor forma de describirlo. Porque mientras muchos automóviles americanos de principios de los años 70 apostaban por el lujo tradicional, el Pontiac Grandville añadía algo más: distinción. Desde el primer vistazo transmitía una sensación de exclusividad difícil de ignorar. La enorme carrocería, las líneas fluidas y las proporciones perfectamente equilibradas le daban una presencia majestuosa. No parecía un automóvil diseñado para llamar la atención. Parecía un automóvil diseñado para impresionar naturalmente. Y esa diferencia era importante, porque el Grandville estaba dirigido a compradores que querían comodidad, refinamiento y prestigio sin llegar al precio de algunos Cadillac o Lincoln. Y Pontiac logró exactamente eso. Pero donde realmente brillaba era en el interior. Los asientos eran enormes y extremadamente cómodos. Había espacio de sobra para los pasajeros, y la calidad de marcha era exactamente lo que se esperaba de un gran automóvil americano de lujo. Cada viaje parecía más relajado, más refinado, y eso era precisamente lo que buscaban sus propietarios. Pero aquí es donde aparece un contraste interesante, porque detrás de toda aquella elegancia se encontraba un enorme V
V8 de 455 pulgadas cúbicas que producía alrededor de 325 caballos de fuerza. Una cifra muy respetable para un automóvil de semejante tamaño. Hoy, los mejores Pontiac Grandville suelen situarse entre los $20,000 y los $60,000 dependiendo de la versión y el estado. Y más de 50 años después, sigue siendo uno de los automóviles americanos más elegantes y subestimados de toda la década de los 70. 1972 Buick Electra 225 Limited. Este coche no necesitaba demostrar que era lujoso. Era evidente desde el primer vistazo. Y esa es precisamente la razón por la que el Electra 225 Limited se convirtió en uno de los automóviles más elegantes de los años 70. Porque mientras algunos fabricantes intentaban impresionar con diseños cada vez más llamativos, Buick apostó por algo más sofisticado: refinamiento. A simple vista, el Electra transmitía prestigio. La enorme carrocería, las líneas limpias y la elegante parrilla frontal le daban una presencia que parecía hecha para las avenidas más exclusivas de América. Pero donde realmente brillaba era en el interior. La versión Limited representaba lo mejor que Buick podía ofrecer. Los asientos eran increíblemente cómodos. Los materiales estaban cuidadosamente seleccionados. Y cada detalle estaba pensado para crear una atmósfera de auténtico lujo americano. Era el tipo de coche en el que uno quería pasar horas viajando. Porque bajo el enorme capó se encontraba un V8 de 455 pulgadas cúbicas, capaz de producir alrededor de 250 caballos de fuerza. Más rápido de lo que muchos esperarían de una auténtica sala de estar sobre ruedas. Y eso es precisamente lo que hace tan especial al Electra, porque combinaba tamaño, elegancia y potencia sin sacrificar el confort. Hoy los mejores Buick Electra 225 Limited suelen situarse entre los $20,000 y los $70,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y cuando observamos todos estos automóviles juntos, es fácil entender por qué los años 70 fueron una de las décadas más elegantes de toda la historia americana. Porque durante aquellos años, los fabricantes no estaban obsesionados con los tiempos en pista o con la tecnología. Estaban obsesionados con algo diferente: la presencia, la comodidad y la capacidad de convertir cada viaje en una experiencia especial. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál representa mejor la elegancia americana de los años 70? ¿El impresionante Buick Riviera? ¿El lujoso Cadillac Eldorado convertible? ¿El refinado Lincoln Continental Mark III? ¿O alguno de los otros automóviles de esta lista? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por los coches americanos más elegantes de los años 70, no te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí viajaremos una década atrás para descubrir los coches americanos más elegantes de los años 60. Y créeme, algunos de aquellos automóviles fueron tan sofisticados y hermosos que ayudaron a definir el lujo americano durante generaciones. Nos vemos en el próximo video.